Nosotros les vamos a contar la previa con un programa exclusivo de El Litoral, también en nuestra plataforma digital, y después obviamente todo lo que ocurra durante el partido y el postpartido con el trabajo de Enrique Cruz, no solamente para el digital, para elitoral.com, sino para las ediciones papel. Ahora sí retomamos el contacto. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Me recepcionás bien ahí, ¿no? Te veo bárbaro, te escucho bien, te veo abrigado. ¿Cuál es el clima en Ecuador? Bueno, te cuento, bastante frío, 2 horas menos que en nuestro país, todavía no son las 6:30 de la mañana, aquí en Riobamba, a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Detrás mío ustedes observan el Estadio Guerrero, que es el estadio olímpico de esta ciudad de Riobamba, una ciudad que se la conoce como la Sultana de los Andes, una ciudad que tiene mucho que ver también con la historia de Ecuador, porque tiene 200 años y los ecuatorianos tienen o referencian a esta ciudad como la ciudad que les permitió conseguir su independencia, una ciudad que tiene 250.000 habitantes, nada que ver con Quito. Quito tiene 10 millones de habitantes, una ciudad que está ubicada a 200 kilómetros de Quito, pero a la que se accede a través de una ruta montañosa en donde en algunos momentos de la ruta llegás a estar a 3.400 metros sobre el nivel del mar y se demora 4 horas en llegar vía terrestre. Bueno, una ciudad que tiene un equipo de fútbol que está hoy en la tercera categoría, me refiero al Olmedo de Ecuador, y que hoy va a ser la ciudad anfitriona del partido que van a jugar Unión y el Musuk Runa. Un plantel de Unión que llegó ayer a la tardecita, en realidad están desde el lunes en Quito, ayer a la tardecita llegaron aquí a Riobamba. Hubo un reconocimiento del estadio, pero solamente lo hizo el técnico Nicolás Basoler. El equipo está definido, Gustavo. Sí. Va a tener a Cardoso en el arco, en la línea de 4 en el fondo con la vuelta de Corbalán. Va a jugar Vargas como lateral por derecha, Pardo, Martínez y Corbalán. En la mitad de la cancha va a continuar Fragapane como volante por derecha. Veremos por allí quizás rotando en algún momento del partido como lo hizo el otro día frente a Newell's. Los dos volantes centrales van a ser Profini y Mauro Pitón. Por izquierda, Bruno Pitón, en una posición de volante que no desconoce porque ha jugado inclusive en San Lorenzo en esa posición. Y los dos puntas van a ser Gamba y Estigarribia. Estos van a ser los 11 de Unión para jugar el encuentro de esta noche. Casi me animo a decir, va a comenzar el partido hora argentina en el día miércoles y va a terminar en el día jueves. Claro. Va a ser así porque el encuentro es a las 23 horas de nuestro país, las 21 de aquí de Ecuador. ¿Cuál es el ánimo, ¿no? de los hinchas y principalmente, ¿no? del equipo teniendo este momento de transición con una parada importantísima? Pensaba, ¿no? En lo que contabas, estas 4 horas de micro hasta llegar al lugar. Todo esto se siente, ¿no? a la hora de saltar al campo de juego. Sí, por supuesto. Mirá, yo lo que tengo entendido, ayer tenía la posibilidad en el viaje nuestro, que es un viaje, fue una odisea, te cuento después, es para escribir un libro, realmente la odisea que sufrimos, no por culpa nuestra, sino Sí. por estos incumplimientos que por allí tienen las aerolíneas. A mí me ha Sí. pasado un montón de veces, pero bueno, o sea, uno por ahí no puede entender cómo un país que está dentro del mismo continente, más allá de que el continente americano, Sudamérica es muy grande, pero no se puede demorar casi 20 horas como demoramos entre los vuelos, el viaje, bueno, que ya te decía, son 4 horas prácticamente Sí. para transitar 200 kilómetros, las esperas en los aeropuertos, los cambios, hasta de compañía nos cambiaron. Nosotros no habíamos elegido viajar por Avianca, tuvimos que hacerlo, al menos el tramo Buenos Aires-Guayaquil, a través de esa aerolínea. Bueno, estas cosas que a veces pasan en los viajes y que particularmente en el caso nuestro, bueno, alteró un poco nuestro ritmo de trabajo. Yo tuve la posibilidad de charlar con Nicolás Basoler Sí. a través del teléfono y él me decía que afortunadamente ningún jugador sufrió los efectos de la altura. Yo, por ejemplo, recién viniendo del hotel, el Sí. hotel donde estoy parando está a 3 cuadras de aquí de la cancha, bueno, uno se agita, o Sí. sea, es inevitable eso, porque estamos a 200.800 metros sobre el nivel del mar. Yo no tengo ni dolores de cabeza, ni mareos, ni las cosas habituales que por allí afectan a quienes vienen aquí a la altura, pero bueno, vamos a ver después hoy en la cancha. Unión ya tiene un antecedente de haber jugado en Quito y no le fue para nada bien, un partido que para mí no se planteó de la manera en que se debía plantear, un partido que se planteó palo y palo contra el rival y no podés plantear un partido así. Este tiene que ser un partido de tenencia de pelota, un partido de tratar de cortarle el ritmo al rival, de no hacerlo tan intenso. Yo sé que Unión es un equipo que basa mucho su juego
en la intensidad, pero es lo que peor le puede pasar a Unión si plantea un partido de esta naturaleza. Bien. Pero bueno, me decía Basoler que afortunadamente ningún jugador ha sufrido los efectos de la altura y bueno, esperando lo que va a ser el partido esta noche, Gustavo. Sé que es un viaje largo, nos decías, más de 20 horas. ¿Cómo es, y pregunto, ¿no?, desde la ignorancia, hinchas allí de Unión que hayan tenido? Porque, a ver, es una ingeniería, no solamente de horas de viaje, sino también está en la mitad de semana, cuestiones laborales, y la cuestión económica es, creo que uno de los datos fundamentales, ¿no? Claro, porque además no es sencillo venir hasta acá, llegar hasta acá. No es sencillo. No hay aeropuerto acá en Riobamba. No llegan, los vuelos comerciales no llegan. Entonces, inevitablemente hay que ir hasta Quito. Tampoco es sencillo llegar a Quito. Generalmente se hace el viaje a través de una escala. Nosotros lo íbamos a hacer escala Lima, pero nos cambiaron el vuelo porque el vuelo de Lima para Buenos Aires salió tarde, entonces perdíamos la combinación Lima-Quito, así que nos cambiaron y pasamos a viajar con otra aerolínea, hicimos Buenos Aires-Guayaquil, 6 horas de espera en el aeropuerto de Guayaquil para tomar el vuelo a Quito, que es un vuelo de 1 hora nada más, es un viaje como si fuese de Santa Fe a Buenos Aires, Ajá. pero de ahí hasta acá son 4 horas más vía terrestre, o sea, no es un viaje sencillo, es un viaje muy, no solamente cansador, sino también muy largo en cuanto a su Sí, 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 extensión. sí, sí. Yo sé que hay hinchas de Unión aquí, la verdad, francamente te digo, nosotros llegamos anoche a las Sí. 9 de la noche, hora de aquí, así que no he tenido todavía la chance de cruzarme con ninguno. Es muy temprano, como te decía, no son todavía las 6:30 de la mañana aquí en Ecuador, así que seguramente en el transcurso de Sí. las horas vamos a ver si podemos ir cruzándonos con los hinchas de Unión, porque también el hotel donde está concentrado Unión Sí. es un hotel que queda bastante cerca del estadio, así que aquí en esta zona seguramente vamos a encontrarnos con ellos. Enrique, aprovecho para hablar de la parte técnica. Nombrabas al técnico que está en esta transición de Unión. Tiene una posibilidad importante, ¿no?, y una parada importante, no solamente para afianzar el equipo, para devolverle esa confianza y para cambiar un poco, ¿no?, la cara en lo futbolístico que ha dado Unión en los últimos partidos. Ha tenido Basoler la posibilidad de charlar con el presidente. Él me decía ayer, todavía de continuidad no hablamos, pero daría la impresión que hay una especie de especulación, entre comillas, de los dirigentes, sobre todo del presidente Spahn, para ver qué es lo que pasa en el partido de hoy puntualmente. Yo creo que si Unión hoy consigue un resultado positivo sería un empate, bueno, ni hablar de una Sí, victoria, ¿no? Pero un resultado positivo sería un empate por las características, es un partido distinto a cualquiera, el de jugar aquí a 200, 1800 metros sobre el nivel del mar. Me parece que eso le daría un poco más de fuerza porque Unión va a volver a jugar el lunes por el torneo local, está totalmente eliminado, Unión ya no tiene ninguna chance de clasificar para la ronda final, para los playoffs, pero el lunes a las 15:30 va a estar jugando frente a Barraca Central, así que no hay mucho tiempo tampoco, los partidos se van sucediendo. Fíjate vos que la semana que viene no habrá Copa Sudamericana, pero la otra semana sí. sí. Esta es una fase que termina a fines de mayo. Así que bueno, me da la impresión de que Basoler, al menos en este periodo, va a continuar siendo el técnico de Unión. Pero esto es una opinión personal porque en realidad la dirigencia todavía no ha manifestado nada al respecto. Y habrá que estar atentos, sobre todo nosotros allí en el diario, en el Litoral, porque debe publicarse en las páginas del diario, porque si se confirma la fecha del 24 de mayo para las Sí. elecciones, debería hacerse mañana mismo la convocatoria, tiene que hacerse con 30 días de anticipación. Claro. Unión va a vivir un proceso eleccionario. Yo cuando me preguntabas del técnico pensé que me ibas a preguntar por el técnico de Colón. Bueno, a eso también quería llegar, aprovechar este espacio para bueno, preguntarte sobre quién llega, quién ha desembarcado en Colón, cuál es una mirada previa, ¿no?, lo que puede llegar a ocurrir con esta nueva etapa que comienza Colón en un torneo larguísimo y en el cual lo tiene bastante complicado. Sí, el técnico de Colón ya está, es Andrés Iliana, era una de las alternativas junto con Guillermo Farré, las alternativas más importantes. Hubieron otras, un montón, hubo muchos ofrecimientos, pero ya a partir de la semana pasada, desde antes del partido con Chacarita, ya se fueron sucediendo los contactos con los posibles reemplazantes del Pata Pereira. Y bueno, y ayer se llegó a un acuerdo finalmente con Andrés Iliana. Andrés Iliana arrancó su carrera como jugador en Gimnasia Grima La Plata. Bueno, ha tenido una carrera bastante dilatada, salió campeón de la Copa Sudamericana con Arsenal en Ajá. 2007 y su carrera como entrenador comenzó en Aldo Civi,
En el año 2011 también tuvo una carrera bastante importante, ha dirigido mucho en el sur, dirigió a los 2 equipos del sur, a Brown de Madrid y a Deportivo Madrid. Y lo más importante lo consiguió el año pasado cuando logró brillantemente el ascenso a Primera División después de una final estupenda que su equipo, Aldo Civi, jugó frente a San Martín de Tucumán, que había sido el equipo que se había comido los chicos crudos durante todo el campeonato, pero que no tuvo ese final deseado, en esa final precisamente en Córdoba frente a Aldo Civi, que ganó muy bien el equipo de Andrés Iliana. Después arrancó como técnico en primera, no le fue bien en los primeros partidos, tuvo que renunciar y en definitiva entonces Andrés Iliana va a ser el técnico de Colón, se hará cargo hoy mismo del equipo y va a dirigir el próximo domingo a las 8:15 de la noche en el Centenario frente a Defensores de Belgrano.